acontecer electoral a la semana. ¿Qué tal? Les doy la bienvenida a Entérate este lunes 21 de febrero de 2022. Yo soy Adriana Montiel y como siempre es un gusto para mí que nos acompañen en un recorrido más por las actividades más relevantes del INE durante la semana. Saludo con mucho gusto a Juan Carlos Maldonado. Hola Adriana, es un gusto que nos acompañen para conocer la información del quehacer electoral más relevante. A continuación, estas son las noticias. Inician INE y Talleres Gráficos de México la producción de 94.5 millones de papeletas para la revocación de mandato del 10 de abril. El instituto se encuentra en el trabajo de campo para visitar a la ciudadanía sorteada e invitarla a integrar las casillas en la revocación de mandato. El 15 de febrero concluyó el periodo para tramitar y renovar credenciales para votar. Además, este viernes 25 de febrero, finalizará el periodo de inscripción a la lista nominal para las y los mexicanos en el extranjero que deseen participar en la revocación de mandato. Realizan en Tamaulipas segundo foro sobre paridad, inclusión y prevención de la violencia política contra las mujeres. El INE realizó foros de distritación en Tabasco y Zacatecas. El 16 de febrero, el INE y Talleres Gráficos de México iniciaron la producción de 94.5 millones de papeletas en las que la ciudadanía marcará su voto en el ejercicio de revocación de mandato del presidente de la República del domingo 10 de abril. Durante el arranque de producción, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, destacó el trabajo conjunto de instituciones del Estado mexicano para garantizar los derechos de la ciudadanía y señaló que este constituye un evento relevante en la conformación de la cadena de confianza que distingue al sistema electoral. Hoy, el arranque de la impresión de las boletas para el primer ejercicio de revocación de mandato de nuestra historia es la reiteración de ese trabajo conjunto, pero sobre todo me parece la expresión del profesionalismo de dos instituciones del Estado mexicano, Talleres Gráficos de México y del Instituto Nacional Electoral. Este evento representa un mensaje para la sociedad y para los actores políticos con la finalidad de erradicar cualquier tipo de duda y que sepan que el proceso de revocación de mandato, al ser ya un derecho constitucional de las y los mexicanos, contará con todas las garantías de imparcialidad y legalidad, así como con la calidad de los procesos selectivos que ha organizado el Instituto Nacional Electoral y que han hecho del modelo electoral mexicano un referente a nivel internacional. Acompañado de las consejeras Carla Humphrey, Dania Rabel, Norma de la Cruz, Claudia Zavala y Adriana Favela, así como del consejero José Roberto Ruiz, dijo que, aunque el INE no recibió el presupuesto solicitado para este ejercicio, las papeletas cuentan con medidas que garantizan su seguridad. Lamentablemente, las restricciones presupuestales que se impusieron al INE impidieron que las 94.590.469 papeletas que se imprimirán en este aparato y que producirá Talleres Gráficos de México para la revocación de mandato no se imprimirán en papel seguridad como sucede en una elección federal. Sin embargo, cada una de esas 94.5 millones de papeletas seguirán teniendo medidas de seguridad para impedir que puedan ser falsificadas. Las medidas de seguridad que tendrán dichas papeletas incluyen microimpresión, impresión invertida, impresión sustituta, imagen latente e impresión invisible. Medidas con las cuales es posible garantizar su autenticidad y que sean absolutamente infalsificables. Me importa mencionar que las boletas, no será la única documentación electoral que se imprimirá en Talleres Gráficos de México. Por su parte, Abraham Zurita, director general de Talleres Gráficos de México, refrendó el compromiso para colaborar con el INE. De esta manera, Talleres Gráficos de México vuelve a consolidarse como un aliado importante y estratégico en la democracia mexicana, tarea que ha realizado por más de 20 años en colaboración con las autoridades electorales. En el marco de la organización de la revocación de mandato y como parte de las actividades de organización de este ejercicio, el INE continúa con la capacitación de las y los ciudadanos sorteados que participarán como funcionariado de casilla en la jornada del próximo 10 de abril.
El pasado 9 de febrero inició la primera etapa de capacitación, en la que 1.512 supervisoras y supervisores electorales y 10.557 capacitadores y capacitadoras asistentes electorales ya visitan en todo el país a las y los ciudadanos que resultaron sorteados para hacerles entrega de una carta notificación, así como invitarlos y sensibilizarlos sobre la importancia de su participación. El instituto señaló que garantizará la instalación de las mesas directivas de casilla para la jornada de revocación de mandato, las cuales quedarán integradas por una o un presidente, una o un secretario, una o un escrutador y 2 suplentes generales. A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, se refirió a los trabajos de capacitación. Ya comenzó el trabajo de campo de 1.512 supervisores y supervisoras y 10.557 capacitadores y capacitadoras asistentes electorales que están visitando a las personas que resultaron sorteadas para notificarlas, invitarlas, sensibilizarlas sobre la importancia de su participación como funcionarias y funcionarios de casilla y capacitarles para tal efecto. A través de este operativo logístico, el INE garantizará la instalación de las mesas directivas de las más de 57,000 casillas que instalaremos el próximo 10 de abril con 5 personas cada una. Por otro lado, recordó que las restricciones que establece la Constitución sobre la propaganda gubernamental en el marco de la revocación de mandato son establecidas en la ley. Durante estos 2 meses, están vigentes las restricciones de la propaganda gubernamental que establece la Constitución y la Ley Federal de Revocación de Mandato. Desde la convocatoria al proceso y hasta la conclusión de la jornada de votación, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno, excepto aquellas que correspondan a las campañas relativas a servicios educativos, de salud o de protección civil. Al respecto, es muy importante aclarar que la prohibición de difundir información sobre obras de gobierno no la decidió el INE, como algunas personas malintencionadas están diciendo, sino fueron las y los legisladores que aprobaron la reforma constitucional en 2019 y hace apenas unos meses la ley correspondiente. En ese sentido, señaló que las restricciones de la difusión de propaganda no impide el libre ejercicio del periodismo ni limitan la libertad de expresión. Finalmente, resaltó que el instituto mantiene todas las actividades necesarias para garantizar el derecho de la ciudadanía a participar en este proceso. El INE garantizará que cada una de las más de 91 millones de personas inscritas en la lista nominal cuente con una boleta esperándola en la casilla que le corresponda para participar en este ejercicio. En otra información, la semana pasada concluyó el periodo para tramitar por primera vez la credencial para votar, para actualizar los datos de la mica o renovarla por pérdida de vigencia, así como para reponerla por robo, extravío o deterioro. Esto debido a los cortes que el Registro Federal de Electores debe hacer para contar con los listados nominales actualizados y revisados en la revocación de mandato del 10 de abril. Por otro lado, las personas que tramitaron su credencial durante 2020 y aún no la recogen, tienen hasta el próximo lunes 28 de febrero para acudir por ella. De lo contrario, será destruida y no podrán votar. Pueden conocer la información en INE.mx o comunicarse a INETEL al 800-433-2000. Además, el 25 de febrero concluirá el periodo de registro a la lista nominal para las y los mexicanos que viven en el extranjero y que desean ejercer su derecho al voto en la revocación de mandato. Las y los connacionales podrán votar a través de Internet, para lo cual deben contar con credencial para votar vigente e inscribirse en la lista nominal en votoextranjero.ine.mx. El periodo de votación será del 1 al 10 de abril. Pueden conocer más información en votoextranjero.mx. El 17 de febrero, el INE, el Instituto Electoral de Tamaulipas, autoridades judiciales en materia electoral y el Instituto de las Mujeres en esa entidad llevaron a cabo el foro Paridad, Elecciones Incluyentes y Prevención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, con la finalidad de reflexionar sobre la importancia de contar con elecciones incluyentes y sobre la prevención y erradicación de la violencia política contra las mujeres. Durante la inauguración, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del INE, la consejera Norma de la Cruz, recordó que los resultados del proceso electoral 2021 permitieron lograr un mayor número de mujeres en los congresos locales. Los resultados del proceso electoral pasado, del 2021, en materia de paridad y acciones afirmativas, nos dejaron grandes aciertos
y hoy nos permiten tener por primera vez 7 gobernadoras, una Cámara de Diputados y Diputadas paritaria, incluyendo las 65 personas electas a través de la implementación de acciones afirmativas a favor de algunos de los grupos en situación de vulnerabilidad. En 17 congresos locales contamos con formación paritaria y en algunos estados incluso hay una representación mayoritaria de mujeres. Dijo que para las elecciones de este año es indispensable la articulación de esfuerzos entre autoridades para alcanzar el pleno ejercicio de derechos político-electorales de mujeres y grupos en situación de discriminación. Advertimos que en estas elecciones pasadas hubo un retroceso importante, pues al día de hoy solo el 26% de las presidencias municipales están ocupadas por mujeres. Esta cifra nos indica claramente que es el espacio en el que debemos centrar los esfuerzos. Es por ello que desde el INE consideramos necesarios que las elecciones locales se articulen distintas sinergias para seguir contribuyendo para alcanzar el pleno ejercicio de los derechos políticos electorales de las mujeres, así como de los grupos históricamente discriminados. Por su parte, la consejera Dania Rabel señaló que la inclusión efectiva de las mujeres en los espacios políticos públicos sigue siendo un reto para la democracia en México y recordó que el INE emitió lineamientos para que los partidos políticos nacionales y locales garanticen el ejercicio de los derechos políticos y electorales de las mujeres en un contexto libre de violencia. También se incorporó una medida inédita denominada 3 de 3 contra la violencia, mediante la cual los partidos o coaliciones solicitaron a las personas aspirantes a una candidatura que firmaran un formato de buena fe y bajo protesta de decir verdad, donde declararon no haber sido condenados o sancionados por violencia familiar o doméstica o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público, delitos sexuales contra la libertad sexual o la intimidad corporal o por ser deudores alimentarios morosos. Al participar el pasado 17 de febrero en el foro La Fuerza Política de las Legisladoras en México, realizado en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, la consejera Adriana Favela sostuvo que aunque se ha alcanzado la paridad en los congresos federal y locales con una integración del 50% de mujeres legisladoras, es necesario consolidar su incidencia y relevancia en la toma de decisiones importantes. Señaló que no se debe dar un paso atrás en los logros alcanzados en materia de paridad y se tiene que avanzar en las alianzas entre mujeres para posicionar y alcanzar logros de las mujeres, que son el 50% de la población, además de ocupar espacios en los órganos de gobierno. Por ello, indicó que en las 6 elecciones locales del 5 de junio, los partidos políticos deberán postular por lo menos a 3 mujeres, por lo que se espera un importante número de mujeres electas como gobernadoras. El 15 de febrero el INE realizó el 10º Foro Estatal Informativo sobre la Distritación Nacional 2021-2023, llevado a cabo en Villahermosa, Tabasco, en donde el consejero Ciro Murayama recordó que la redistritación es un ejercicio que mandata la Constitución y su importancia radica en el equilibrio poblacional y en la igualdad de la representación. ¿Por qué es importante entonces este ejercicio que nos manda la Constitución? Para evitar que haya distritos electorales con poca población y otros con mucha población. Eso afecta el derecho a la igualdad en la representación, porque no es lo mismo un diputado que, por ejemplo, pueda estar representando a 80,000 personas que otro que represente a 150,000. Es más fácil ganar un distrito con menos población. Pero el peso en la Cámara es el mismo por diputado, entonces debe representar a los mismos habitantes. Por eso, este ejercicio que nos mandata la Constitución para cada 10 años estar actualizando nuestra geografía electoral. Mencionó que a partir de la nueva distritación, Tabasco se mantendrá con el mismo número de distritos federales. Antes de la distritación que estamos iniciando, Tabasco tenía 6 distritos electorales federales. ¿Cuántos tendrá a partir de ahora? Si su peso en el total de la población sigue siendo prácticamente el mismo, los mismos 6 distritos electorales federales. A nivel local, la Constitución establece la conformación de 21 distritos electorales.
Por otro lado, el 17 de febrero en Zacatecas fue realizado el 11º foro sobre distritación electoral, en donde el consejero Murayama explicó que la entidad mantendrá los 4 distritos electorales federales con los que cuenta actualmente, mientras que a nivel local mantendrá 18 distritos de acuerdo con su ley local. El consejero electoral recordó que son 20 entidades las que mantendrán el mismo número de distritos y 12 las que modificarán su conformación, ya sea por el incremento de población respecto al promedio del país o lo hicieron de manera lenta. Se prevé que la distritación federal y local quede aprobada por el Consejo General en diciembre de 2022. El 18 de febrero, el INE realizó la jornada virtual de registro para votar desde el extranjero en las elecciones de gubernaturas en Aguascalientes, Durango, Oaxaca y Tamaulipas, así como para la revocación de mandato. César Ledesma, secretario técnico de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, señaló que para participar en cualquiera de los procesos es necesario contar con credencial vigente, ya sea tramitada en el extranjero o en México, y detalló que con independencia de que hayan participado previamente en algún proceso electoral federal o local, debe realizarse el registro. Recordó que para participar en las elecciones locales a través del voto postal o electrónico por Internet, el registro inició el pasado 1 de septiembre y concluirá el próximo 10 de marzo. Mientras que para la revocación de mandato, el registro inició el 5 de febrero y concluirá este viernes 25. En la revocación de mandato, únicamente habrá voto electrónico por Internet. Entérate. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la determinación del Consejo General del INE de suspender las actividades de revisión y verificación de las firmas de apoyo para la revocación de mandato del presidente de la República, al haberse obtenido el umbral constitucional y legal correspondiente para su desarrollo. Las y los magistrados de la Sala Superior confirmaron la convocatoria emitida por el INE el 4 de febrero para la revocación de mandato y con ello confirmaron la suspensión de toda propaganda gubernamental en medios de comunicación desde la emisión de la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada de votación, con lo que se determinó que la prohibición se encuentra prevista en la Constitución no solamente para los procesos electorales, sino también para los procesos revocativos. Además, la Sala Superior confirmó el acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, que declaró procedentes las medidas cautelares en su vertiente de tutela preventiva, con las que conminó al presidente de la República para que se apegue a las limitaciones constitucionales y no promocione el ejercicio de revocación de mandato en cualquiera de sus presentaciones públicas. La Sala Superior advirtió una conducta reiterada y sistemática por parte del titular del Ejecutivo al utilizar las conferencias matutinas para difundir propaganda gubernamental, lo que constituyó un elemento para estimar el riesgo inminente de que se repitiera la conducta sancionada en el periodo restringido por la Constitución. Llegamos así al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado en este recorrido. Recuerden que los esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx. Y no se olviden de visitar las redes sociales del Instituto en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias, Adriana, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana. Central Electoral.